Hermanos, buenos días. Acompáñenme por favor a Malaquías 3:14. Dice la palabra del Señor: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, un día más, Señor, venimos en tu presencia, Señor, como lo hacemos todos los días, Padre, para clamar, Señor, que nos llenes de ti, de tu Espíritu, Señor, que nos des fe, arrepentimiento, Señor, y Padre, danos sabiduría y sálvanos, Señor, sálvanos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Servimos a Dios o a nuestros propios bienes? Sería la pregunta que nos hacemos hoy. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Nos dice John Hill: esto decían en su corazón y en sus labios, y lo decía el pueblo, que es vano que el hombre sirva a Dios, que no obtenía nada con eso, no tenía recompensa por ello, y que no le fue mejor que a los malvados. No, en realidad a los malvados le fue mejor que a él, y por tanto, ¿quién adoraría a Dios? Abardinel, que fue un comentarista bíblico, comprende que esto también con respecto a Dios, a quien se adora, a quien adorar. Dicen esto los hombres, que no es provechoso. Incluso él tampoco lo considera. Y dice, mira, y por tanto, que es vano servirle, ya que ni él ni nosotros somos mejores por él. ¿Y de qué aprovecha que guardemos su ley? O su observación, es decir, haber observado lo que ordenó observar. Esto no respeta ninguna ordenanza única y particular, sino cada ordenanza de Dios. Los saduceos de aquellos tiempos negaban la resurrección de los muertos y creían en un estado futuro de recompensas y castigos. Y así bien podrían concluir que era en vano servir a Dios. Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Otros decían, o el negro, que es el hábito de los dolientes, con un espíritu humilde, o con humillación o contrición de espíritu. Habéis dicho, nada gana el que adora delante del Señor. ¿Y qué riquezas obtenemos porque hemos guardado la observación de su palabra y porque hemos caminado en contrición de espíritu delante del Señor de los ejércitos? Y que soportaron en vano al ver que no eran respetados ni recompensados por ello. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. No podemos negar que la preocupación de muchos ha sido esa. ¿Y qué hemos ganado creyendo en Dios? Y otros se preguntarán, ¿y qué ganaré si creo en Dios? ¿Cuántos no se han quejado porque siendo supuestos creyentes les han sucedido cosas adversas? Pero también podemos hacer otras preguntas. ¿Qué clases de corazones tienen aquellos que reclaman y exigen a Dios beneficios por guardar su ley? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Quiénes son los que se preguntan eso? ¿Qué tienen en su corazón? ¿Y qué es lo que en verdad esperan de Dios? Primer capítulo, la senda de los malvados. Casi siempre los sabios y entendidos de este mundo nos han dicho, ignorantes, ¿por qué se niegan a la felicidad, el deleite y los placeres? Mírenme, nos dicen, yo sí soy feliz. No me han lavado el cerebro con absurdos sentidos
ni sentimientos de culpa. Vida hay una sola y hay que gozarla. Abre los ojos, mire alrededor. ¿En dónde está su Dios? Llámelo a ver dónde aparece. Pero hay otros peores. Otros que contendiendo dicen: no he ganado nada creyendo en Dios. Es más, desde que me hice creyente me han pasado toda cantidad de cosas malas. Y por el contrario, veo que a los que no creen les ha ido muy bien. E incluso reclaman: mire mi vecino, un borracho, grosero, y sin saber en qué negocios anda, y mire los lujos que tiene. En cambio, mire lo que yo sufro para comprar cualquier cosa. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? No le hemos escuchado a ellas diciendo: mire, mi vecina que es infiel a su marido, mire cómo ese hombre sí la ama y la quiere, y mire todas las cosas que le compra. En cambio yo apenas tengo 20 vestidos. Muy posiblemente tengan razón en una cosa: la prosperidad de los injustos, ¿sí? No la podemos negar. No podemos negar que los injustos prosperan. Tampoco podemos negar que son los dueños del mundo. Y mucho menos podemos negar que son los que nos gobiernan. Incluso la Escritura nos habla una y otra vez de ellos. Vayamos a Job 21, 7, 13. Job 21, 7 al 13. En medio de su aflicción, dice Job: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al sol del tamborín y de la cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Pero hagamos una pregunta. ¿Estaba Job contendiendo con Dios por su pobreza? ¿Estaba contendiendo Job? ¿O estaba reclamando a sus amigos que lo acusaban injustamente y de paso clamaba a Dios por justicia? Hermanos, son dos cosas totalmente diferentes. Claro, no podemos negar que en momentos de prueba o de dudas el enemigo nos hace mirar hacia la prosperidad de los injustos. Pero también es cierto que hay formas de mirar o de analizar dicha prosperidad. Vayamos a Eclesiastés 7:15. Hay unos que miran para codiciar, para envidiar. Hay otros que simplemente claman justicia. Nos dice la palabra del Señor, Eclesiastés 7:15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Lo primero que dice Salomón es: todo he visto en los días de mi vanidad. De mi vanidad. No dice en los días de mi santidad o en los días de mi espiritualidad, sino en los días de mi vanidad. En esos días en donde el creyente es asaltado por el enemigo para susurrarle en el oído. Es en esos días de vanidad, de dudas, de pecado, cuando apartando los ojos de la Jerusalén celestial, vemos este mundo como si fuera un todo. Es cuando nuestra mirada espiritual es cegada para dar paso a la mirada terrenal. Pero también podemos mirar otras, valga la redundancia, miradas
de la prosperidad de los malos. Vayamos a Jeremías 12:1. Nos dice el profeta, Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Miren qué gran diferencia. En esta ocasión, lo primero que aclara el profeta es que él no pretende disputar con Dios. Es como una especie de reclamo por falta de entendimiento. Es decir, el profeta en su interior no comprende porque es prosperado el camino de los impíos. Es como si fuera una pregunta: Señor, explícame porque no entiendo. El profeta no está reclamando: ¿por qué si prospera él y yo no? Tampoco está codiciando la riqueza del impío. Miren las diferencias, las formas de mirar, por qué los impíos prosperan y los justos no. Pero también encontramos en la Escritura otro tipo de preguntas frente a la prosperidad de los malos. Vayamos al Salmo 94, 3 al 4. Este es otro tipo de clamor. Salmo 94. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Y nosotros los vemos gobernando. Y los vemos vanagloriándose y haciendo trampas en las elecciones. ¿Sí? Y se vanaglorian de él. Y el salmista pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Este es otro tipo de pregunta. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? El salmista no está contendiendo con Dios por la riqueza de los impíos. Tampoco le está reclamando por haberles dado riqueza. Mucho menos está codiciando la riqueza del mal. El salmista está implorando justicia. Es como si estuviera diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que el rico explote al pobre? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el poderoso oprima al débil? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el fuerte pervierta la justicia en contra del débil? Es como cuando el creyente fiel, indignado por los pecados de hoy, por la corrupción a todo nivel, por la blasfemia contra el Espíritu Santo, por la apostasía, clama en su corazón: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir tanto pecado y tanta corrupción? Claro que es lícito pedir justicia al Dios de la justicia. El mismo Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los creyentes no podemos dejar de dolernos ante las injusticias de los ricos y poderosos. ¿Cuántas veces no nos hemos indignado ante la creación de este virus que mata a los más débiles y empeora la condición de los pobres, mientras se enriquecen aún más las grandes farmacéuticas y le dan más poder al gobierno de la bestia? En estos días, veíamos con ira santa que se habían robado más de $500 millones de pesos de las ayudas que debían darle a los pobres para que no murieran de hambre durante el aislamiento y lo que queda del mismo. Y no es que estemos de acuerdo con que el Estado reparta limosnas, no, nosotros somos convencidos que hay que enseñar a pescar, pero no podemos desconocer que si se asignaron unos recursos para los más pobres, lo justo es que por lo menos le llegue a los más pobres. ¿Hubieran visto esa noticia? En tal departamento se robaron 200.000 millones de pesos, en tal otro 180.000, que era para darle comida a los pobres. ¿Y cuántos morirían de hambre? ¿Cuántos morirían?
Nos indignamos ante la justicia y la corrupción. Nosotros no dijimos, Señor, ¿por qué los enriqueciste a ellos y no a nosotros? No podemos negar que muchas veces nos indignamos ante la justicia, ante las injusticias, y preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo harás justicia? Y la respuesta no demora en llegar. Ya está escrito, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Sí va a haber justicia, hermanos. Amén. Y sí hay justicia. Tampoco podemos desconocer que los hombres de Dios a veces también cayeron en pecado ante la prosperidad de los impíos. Acompáñenme al Salmo 73, versículo 3 al 9. Y el mismo salmista dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Lo primero que hace el salmista, hermanos, es mostrar su pecado, porque tuve envidia de los arrogantes. Pero luego muestra su indignidad, no se queda en la codicia, va más allá, clama al Señor, pero su clamor es de justicia. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura el pecado de codicia del salmista? ¿Cuánto duró? No duró mucho. No duró mucho. Vayamos ahí mismo al Salmo 73, al versículo 17. ¿Qué dice el salmista? Hasta que cuando entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. El verdadero creyente no se queda en el pecado de la avaricia ni en el reclamo. Se arrepiente y va al único verdadero Dios, al que juzgará a vivos y a muertos. Job también lo dijo. ¿No sabes esto? Que así fue siempre. Perdón, lo dijo Sofar. Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es tan solo por un momento. Por un momento. Si bien Sofar lo decía equivocadamente recriminando a Job, no deja de tener razón sobre el tiempo que dura el gozo del impío. Dura un tiempo, un corto tiempo. Y algunos dirán, pero lleva 80 años de rico. Sí. ¿Qué son 80 años? Frente a la eternidad, no son nada. Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Esto, como hemos dicho, son los reclamos de los falsos creyentes, son los reclamos de los malos, de aquellos que dicen buscar a Dios, como si Dios no estuviera en todos lados, pero lo que en verdad buscan es el bien de sus propios vientres. Cuando vemos todas esas personas que asisten a las falsas iglesias de la prosperidad, no podemos negar que muchas veces sentimos tristezas por esas almas. Incluso partimos del principio que están engañadas. Y no podemos desconocer que en algunos pocos casos es así. Pues la levadura es sutil y como todo el maligno encanta y los desvía. Cuando la levadura es sutil.
Es muy difícil reclamarle a los seguidores a veces de MacArthur, porque su levadura es muy sutil. Pero cuando vemos los extremos, aquellos templos de Satanás en donde hacen filas para recibir bendiciones, que en realidad son maldiciones. En este lado los que van a ofrendar $20, en este otro los que van a dar 50, en este otro, en este gran lugar especial, los que van a dar $100. O en aquellos lugares en donde dice que se siembra y les dicen, entre más siembres, más recoges. En estos casos, ya sabemos que no son engañados sutilmente por otros, sino que es su avaricia, su amor por el dinero y por los bienes de este mundo el que los tiene engañados y permite que los engañadores, valga la redundancia, los engañen. Igual que las pirámides económicas, la avaricia pone a los pecadores en disposición de los embaucadores y en el caso religioso de los sacerdotes de Satanás. Es su avaricia la que los lleva a que los roben. De otro lado, no se diga nada. Cuando por la causa de Cristo surge algún tipo de persecución o de crítica al falso creyente, ahí sí es peor. O incluso cuando simplemente son testigos de alguna persecución o reclamo a los verdaderos creyentes. Si vienen con ellos, se van haciendo a un lado con cara de no les conozco. Si son desconocidos y les preguntan, pero usted también es cristiano, lo primero que dicen es, sí, pero yo no soy como ellos. Yo no soy como ellos. Y ya conocemos de sobra todos los adjetivos descalificativos que comienzan a disparar. En lugar de decir con sinceridad, sí, yo no soy como ellos, amantes del Señor y de las cosas del Señor, fieles a su palabra, celosos de la doctrina. Ya sabemos quiénes son esos. Esos que se dicen creyentes y en el primer momento, en el primer problema, huyen. Marcos 4, 16 al 17 nos lo cuenta. ¿Qué nos dice Marcos? Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, nos lo describía el Señor, acordémonos. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero hay otros que son similares. Aquellos que dicen buscar a Cristo, cuando en realidad, como hemos dicho, están buscando las comodidades de este mundo. Esos que se emocionan con la palabra, incluso lloran de emoción, se enojan ante el pecado de otros, pueden durar años en una iglesia mostrando piedad, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Un familiar muy amado me preguntaba con enojo que por qué debíamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para seguir a nuestro Señor. No entendía desde la psicología por qué tener que dejar de ser nosotros para ser otros. No lo entendí. En realidad fue imposible hacerle entender a quien se ha dejado cautivar por las cosas del mundo, por su falsa justicia, su falsa intelectualidad y su falso amor, que eso que éramos antes nos hacía enemigos de Dios. Y que esa falsa felicidad y comodidad en que vivíamos no nos permitía ver que en realidad no éramos más que simples esclavos del pecado rumbo a la más densa oscuridad. Que al igual que los fariseos, los saduceos y los escribas, no éramos más que sepulcros blanqueados y que era solo cuestión de tiempo
para que los gusanos salieran a la superficie, nos consumieran y dejaran ver nuestra podredumbre. Esa es la vida del impío, una vida de aparente felicidad y realización, en donde el enemigo los va cebando con falsos logros y metas mentirosas para que en cualquier momento echan mano de sus carnes y de sus almas. Esa es la alegría del impío. Y todos saben que no estamos hablando de tener que vivir siempre abrumadamente o en sollozos permanentes, ni tampoco estamos proponiendo la teología de la miseria, esa teología de obras de justicia propia, en donde la gente busca la pobreza para ganar el cielo mientras practica toda clase de pecados. No, esa no la estamos proponiendo. O igual, aquella teología de la miseria que solo esconde la pereza, la negligencia y el pecado. No, es que simplemente sabemos que entregados a Cristo, confiamos en su palabra y sus promesas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amigo, hermano, ¿aún piensas que si hubieras aceptado o seguido en ese trabajo que deshonra al Señor, vivirías más cómodamente y más tranquilamente? ¿O tú aún piensas que si no fueras por tu obediencia a los mandamientos, podrías hacer toda clase de negocios y trabajar todos los días para vivir en total comodidad? ¿O tú aún crees que si no hubieras renunciado a tu trabajo para cuidar de tu familia como Dios ordena, no estarías pasando estrecheces? Incluso tú, que vives en angustia pensando todos los días que el salario no te alcanza, cuidado, o están cayendo en incredulidad o falta de fe, o simplemente están jugando a ser cristianos, pero sus corazones están lejos de Dios. Cuidado, hermanos. Capítulo 2. El pago de los malos. Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Es cierto, los ricos y poderosos siempre se burlarán de nosotros. Incluso los simples mundanos, amantes de las cosas del mundo, siempre nos tratan de humillar y nos preguntan: ¿qué han ganado al ser fieles a Cristo y a su evangelio? Y los falsos cristianos se preguntan todos los días: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha si son los impíos y los malos quienes gobiernan y viven en comodidad y en prosperidad? ¿En qué nos aprovecha? Con gusto ellos renegarían del Señor y lo negarían, e incluso lo traicionarían como Judas a cambio de unas cuantas monedas de plata. Pero a diferencia de Judas, estos vivirían felices con la ganancia de su traición. ¿Cuántos de ellos, con tal de vivir en comodidad y en el gozo del mundo, afirmarían como los impíos que dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no ponemos el conocimiento de tus caminos? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? ¿Qué más podrían decir los ricos? ¿Qué otra cosa podrían decir diferente a esta? Unos y otros aborrecen al Señor y a su evangelio. Unos y otros aborrecen al Señor y a su pueblo. Todos sabemos que la mayoría de ellos son tan solo fieles a su Dios. Ese Dios está en minúscula. Leales a su Señor en minúscula. Obedientes a su príncipe en minúscula. Fieles al Dios de sus propios vientres. Leales al Señor de las tinieblas y obedientes al príncipe de este mundo.
Hermanos, ¿qué nos dice el Señor frente a los impíos y a los malignos? ¿Qué nos dice el Señor? Vayamos a Proverbios 24, 19 y 20. El Señor nos habla una y otra vez, también nos habla de los impíos y de la prosperidad de los impíos. Nos dice, miren la primera advertencia, no te entremetas con los malignos. La segunda, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos se apagará. Se apagará. No te entremetas con ellos, ni tengas envidia de ellos. Su bien es temporal. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mire lo que dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secará. ¿Qué nos dice Proverbios 10:2? Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra del amor. Una y otra vez la Escritura nos llama a no codiciar la riqueza del impío, pues su fin no es otro que la condenación eterna. Por eso el Señor pregunta, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? Las riquezas de este mundo son como sus alegrías, vanas y pasajeras. Y este es precisamente el problema del hombre incrédulo y de los que buscan a Dios como fuente de ganancia. El pecado los ha cegado y por eso todas sus esperanzas están en la tierra, en las cosas que perecen, y ellos viven como si nunca fueran a morir. Se han dejado engañar del maligno, pensando que toda la felicidad es aquí y ahora. Olvidan que todos los pecados llevan unas consecuencias. Algunas consecuencias se pagan aquí. Estoy hablando de las consecuencias. Pero sin lugar a duda, todos los pecados de cada uno de ellos se tendrá que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Nos dice Isaías 13:11, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Dónde es que van a estar los poderosos el día del juicio? ¿Qué querrán hacer? Esconderse debajo de las peñas. Gritarán, caed sobre nosotros. Nos dice Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Esa es la diferencia entre nosotros y los incrédulos, que nosotros aguardamos con paciencia el día de nuestro Salvador. Amén. Proverbios 27:4 también nos dice, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. ¿Será la corona? ¿Sí? ¿Solo una familia ha gobernado Inglaterra durante toda su historia? Cambian y cambian, porque no son perpetuas. Hermanos, el Señor nos ha advertido una y otra vez, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La felicidad del impío es como la estadía en este mundo, temporal. Y su gozo en este mundo es como el gozo de una borrachera, que no es más que una falsa felicidad de momento, en el que en el mejor de los casos genera una larga y dura jaqueca. Cuando no termina en divorcio, cuando no termina en un hospital,
en la cárcel, en la miseria o en la misma muerte. Pasemos a un tercer punto. La justificación del justo. Habéis dicho, porque de más es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Como dijimos desde el inicio, Malaquías 3:14 resume los pensamientos del corazón de los falsos creyentes, de aquellos que esperan una recompensa por cada falsa obra de justicia, los que siempre están esperando premios en la tierra, los que creen que sus acciones agradan a Dios. Nos habla de aquellos que equivocadamente ven la fe como una inversión económica y como los corruptos de siempre buscan un enriquecimiento rápido y fácil. Siempre piensan en el dinero diciendo, doy tanto y Dios me dará al tanto por ciento, al 1%, al 1%. Son aquellos que cuando se les pregunta cómo han estado en las cosas del Señor, responden inmediatamente, bien, prosperados y en victoria. Y entonces comienzan a contar sus logros y sus adquisiciones. El falso creyente siempre está buscando un beneficio, un movimiento de causa y efecto. Por eso los falsos maestros siempre quieren posar para la foto. Siempre quieren que sus nombres sean resaltados, como los fariseos quieren ser vistos y adulados. Por eso buscan fama y dinero. Por eso no les importa vender sus almas al demonio y dar como encime las almas de las cabras que nos siguen. Muy diferentes somos los siervos del Señor. Reconocemos nuestra posición ante el Altísimo y ante los demás. Somos simples siervos. Y ya sabemos que la palabra siervo en realidad traduce esclavo. Somos simples esclavos. Esclavos rescatados y comprados al más alto precio. Al precio de la sangre del único justo. Al precio del sacrificio del santo, al costo de la vida del autor de la vida. Esos somos, esclavos rescatados, siervos redimidos. Nunca esperamos nada. ¿Saben por qué no esperamos nada? Porque Él ya lo dio todo por nosotros. Lo dio todo, absolutamente todo. Por eso tratamos de vivir para Él. Y lo poco, mucho que hacemos, lo hacemos por gratitud, por amor a quien nos salvó y nos rescató. No pedimos nada, porque como Pablo, lo tenemos todo por basura, por amor a quien nos redimió, por amor a nuestro Salvador. No pedimos nada, y aún quisiéramos darlo todo por la causa del que dio todo por nosotros, incluso su propia vida. Pero no podemos negar que han habido unos más valerosos que nosotros, unos que han dado ejemplo, aquellos que cuando nos comparamos con ellos sentimos vergüenza y vemos lo inútiles que hemos sido para la causa de Cristo. A veces decimos que estamos en capacidad de dar nuestra vida y nuestros bienes. Esperemos que el Señor nos fortalezca y sea así. Porque hay unos que lo han dado todo, absolutamente todo. Hablemos, por ejemplo, de los últimos momentos del señor o el médico Rowland Taylor. Nos dice la historia. Ahora, cuando el alguacil y su grupo llegaron frente a la iglesia de San Valor, Elizabeth gritó diciendo: Padre querido, madre, madre, allí se están llevando a mi padre. Entonces la mujer gritó: Rowland, Rowland, ¿dónde estás? Porque era una mañana sumamente oscura y no podían verse bien los unos a otros. El doctor Taylor contestó: querida esposa,
estoy aquí. Y se detuvo. Los hombres del alguacil lo habían empujado para hacerle seguir el camino. Pero el alguacil mismo dijo: deteneos un poco, señores, os ruego, y dejadme hablar con su mujer. Entonces se detuvieron. Entonces ella se acercó a él, y él tomó a su hija María en sus brazos. Y él, su mujer y Elizabeth se arrodillaron y oraron la oración del Señor. Ante lo que el alguacil lloró abiertamente, como también varios de otros de la compañía. Después de haber orado, se levantó y besó a su mujer y le dio la mano diciéndole: adiós, mi querida esposa. Aliéntate, porque tengo la conciencia en paz. Dios suscitará un padre para mis hijos. A lo largo de todo el camino, el doctor Taylor estuvo gozoso y feliz, como disponiéndose a ir a un banquete o una fiesta de bodas de las más espléndidas. Les dijo cosas muy notables al alguacil y a los caballeros de la guardia que le llevaban, y a menudo los movió a lágrimas con sus fervientes llamamientos al arrepentimiento y a enmendar sus vidas malas y perversas. Otras varias veces los hizo asombrar y gozarse al verlo tan constante y firme, carente de temor, gozoso de corazón y feliz de morir. Cuando llegó a Adman Como, el lugar donde había de sufrir, al ver tanta multitud reunida, preguntó: ¿cuál es este lugar? ¿Y para qué se ha reunido tanta gente aquí? Y los malos le respondieron: este lugar se llama Adam Como, el lugar donde debes sufrir. Y esta gente que ha venido a contemplarte. Entonces él dijo: gracias a Dios, ya casi estoy en casa de mi padre. Y desmontó de su caballo y con ambas manos se arrancó el capuchón de la cabeza. Su cabello había sido rapado y recortado, como se cortaba el cabello a los locos. Y el costo de esto lo había sufragado el buen obispo Bonner, de su propio bolsillo. Bonner, para los que no saben, era el inquisidor de la época, el que acusaba a todo el mundo para llevarlo a la candela. Pero cuando el pueblo vio su reverendo y anciano rostro, con una larga barba blanca, prorrumpieron todos en lágrimas, llorando y clamando: Dios te salve, buen doctor Taylor. Que Jesucristo te fortalezca y te ayude, que el Espíritu Santo te conforte, y otros buenos deseos parecidos. Cuando hubo orado, fue a la estaca y la besó, y entró en un barril de brea que habían puesto para que se metiera en él, y se puso en pie, dándole la espalda a la estaca con las manos plegadas juntas, y los ojos al cielo, y orando de continuo. Luego le ataron con las cadenas, y habiendo puesto la leña, uno llamado Warcack le echó cruelmente una gavilla de leña encima, que le golpeó la cabeza y le cortó el rostro, de manera que le manó mucha sangre. Entonces el doctor Taylor le dijo: amigo, ya tengo suficiente daño, ¿para qué esto? Sir Jones estaba cerca mientras el doctor Taylor hablaba, y al decir el Salmo Miserere le golpeó en los labios. Granuja, le dijo, habla en latín, te obligaré. Al fin encendieron el fuego, y el doctor Taylor, levantando ambas manos, clamando a Dios, dijo: misericordioso Padre del cielo, por causa de Jesucristo mi Salvador, recibe mi alma en tus manos. Así se quedó
Entonces, sin gritar y sin moverse, con las manos justas, hasta que Zois le hirió en la cabeza con una alabarda, hasta que se derramaron sus sesos y el cadáver cayó dentro del fuego. O hablemos del señor Hopper. Hacia las 8 de la mañana del 9 de febrero de 1555 fue sacado y había miles de personas congregadas porque era día de mercado. A todo lo largo del camino, teniendo órdenes estrictas de no hablar y viendo al pueblo que se lamentaba amargamente por él, levantaba a veces los ojos al cielo y miraba alegremente a los que conocían y también a los que nunca le habían visto. Durante todo este tiempo que había estado entre ellos, con un semblante tan alegre e iluminado como en aquella ocasión. Cuando llegó al lugar designado para la ejecución, contempló sonriente la estaca y los preparativos hechos para él. Cerca del gran olmo delante del colegio de sacerdotes, donde antes solía predicar. Ahora, después de haber entrado en oración, trajeron una caja y la pusieron sobre un taburete. En la caja estaba el perdón de la reina si él se retractaba. Al ver la caja clamó: si amáis mi alma, quitad eso de mi vista. Al ser quitada la caja, Lord Chandos dijo: ya veis que no hay remedio, terminad con él rápidamente. Ahora dieron orden para que se encendiera el fuego, pero debido a que no había más leña verde que la que podían traer 2 caballos, no se encendió rápidamente. Y también pasó bastante tiempo antes que prendieran las cañas sobre la leña. Al final se prendió el fuego a su alrededor. Pero habiendo mucho viento en aquel lugar y siendo una mañana glacial, apartaba la llama de su alrededor, por lo que quedó poco más que tocado por el fuego. Al cabo de un rato se trajo leña seca y se encendió un nuevo fuego con ascuas, porque no había más cañas, y solo se quemó la parte de abajo, pero no tenía mucha llama por arriba debido al viento, aunque le quemó el cabello y le abrasó un poco la piel. Durante el tiempo de este fuego, ya desde la primera llama, oró diciendo mansamente y no muy fuerte como a alguien sin dolor: oh Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y recibe mi alma. Cuando hubo apagado el segundo fuego, se frotó con ambos ojos las manos y mirando a la gente, les dijo con voz calmada y fuerte: por amor de Dios, buena gente, poned más fuego. Mientras tanto, sus miembros inferiores ardían, pero las ascuas no eran tan pocas que la llama solo chamuscaba sus partes superiores. Encendieron el tercer fuego al cabo de un rato, que era más intenso que los otros 2. En este fuego él oró con voz más alta: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y estas fueron las últimas palabras que se oyeron. Pero los perversos dicen: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Le decimos a los incrédulos, a los apóstatas y a los falsos creyentes, que no servimos a Dios de balde, porque Él nos ha dado vida estando muertos en delitos y pecados, porque nos protege de los dardos del enemigo. Le decimos a todos que a diferencia de ellos, no esperamos ganar nada en la tierra. Guardamos su ley por amor y gratitud a quien dio hasta la última gota de su sangre para redimirnos del pecado. Por amor de aquel que se imputó hasta el último de nuestros pecados para hacer nuestra su santidad. En pocas palabras, para santificarnos,
justificarnos y darnos salvación eterna. Gritamos a los inconversos y a los hipócritas que es maravilloso estar afligido en la presencia de Jehová, porque el más terrible dolor que podamos sentir, si pudiéramos dar nuestra vida en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, no sería ni la más mínima de sombra del dolor que pagó el Hijo ante la ira del Padre por nosotros. Además, porque si pudiéramos morir 1000 veces en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, estas muertes no nos moverían ni 1 milímetro del infierno, ni restarían 1 segundo a la condenación eterna que merecíamos por nuestro mal. Sabemos al igual que en el Antiguo Testamento que los incrédulos y apóstatas de hoy aún preguntan: ¿de qué nos sirve ser fieles a la ley del Señor y estar afligidos ante Él? Y desde la Escritura nosotros respondemos: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda delante de la aflicción que de ella es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y nos dice el Salmo 49:1: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Qué más podemos esperar? Amén. Y nos dice Jeremías 29:11 al 13, acompáñenme allá. Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Qué cosa más maravillosa podemos esperar? ¿O qué otra cosa más maravillosa mejor que saber que el Señor nos escucha? ¿Qué otra cosa puede ser más maravillosa? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, pese a las dificultades, o mejor, gracias a ellas, sabemos que no hemos creído en vano, porque nuestras promesas no están en esta tierra caída, porque nuestra esperanza no está en esta tierra de pecado y corrupción. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y nos dice Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Se imagina el Señor Jesús poniendo nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Se imaginan al Señor Jesús confesando nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles? ¿Ustedes se imaginan esa alegría? Padre, aquí está yo, aquí está José. Padre, aquí está Yasmín. ¿Qué le dirán los demás? No os conozco, hacedores de maldad, apartaos de mí. Y nos dice Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. Ya no lo van a entender. Esas son las promesas en esta tierra para los creyentes. No temas nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte.
y yo te daré la corona de la vida. Oh, hermanos, Apocalipsis 21:5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Estas son nuestras esperanzas. Este es nuestro regalo. Y es un regalo. No hemos ganado nada. Lo único que hicimos fue pecar y deshonrar a Dios. Y Él aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y nos dio vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque nuestra fe no ha sido en vano. Pues nos has dado vida y vida en abundancia. Nos has hecho nuevas criaturas para tu gloria. ¿Qué más pudiéramos añorar que la vida eterna, glorificando y dando honra a nuestro Creador? Señor, solo te pedimos que nos apartes de todo pecado, que guardes nuestra alma de todo mal y que perfecciones esa maravillosa obra que has comenzado en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.